Yo creo que más que un ejército europeo, incluso que por invertir mucho más en en armas, en material militar, yo creo que la cosa va más en hacer a Europa un actor respetable, en términos de inteligencia. Creo que la posición de Podemos, que se me entienda bien, es la posición comunicativamente más sencilla. O sea, es una posición que apela a una emocionalidad, a un sentimiento antimilitarista que hay en la izquierda tradicionalmente, y no solo la izquierda, que está muy arraigada en nuestro país y que es muy importante que siga latente y que es muy importante que eso esté ahí, pero como bien has citado a Abel Rufián, que también le iba a mencionar, él es crítico con el aumento del gasto militar, si es en armas, si es en tanques, así en abstracto, pero la realidad es la que es, no la que nos gustaría que fuera. Si se produce un envío de tropas, yo tengo dudas sobre si la actual coalición de gobierno podría sobrevivir. Junts per Catalunya está jugando el mismo partido contra Alianza per Catalunya que el que disputan Feijóo y Abascal. Un pulsito a ver quién es más de derechas y tiene más, y besa más la bandera, perdón. Puigdemont y Silvio Oriols tienen el mismo votante potencial y lo saben. Por eso llevan años compitiendo por ganar el voto del más rancio nacionalismo catalán. Ahora Junts y CIA, que no CiU, acogen el discurso racista contra los migrantes pobres. Lo peor es que el PSOE y algunos sectores de Sumar también lo compran. La cesión de competencias a una comunidad o a una nación siempre es bueno, al menos si lo leemos desde un prisma de la confederalidad, aunque para esto sería necesario que llegase a todas las comunidades o a todas las naciones. Que Cataluña vaya a gestionar sus fronteras no es malo per se, es malo por cómo, dónde, por qué y con quién se ha pactado. Sería una gran idea que las comunidades / naciones gestionaran bajo un marco común las fronteras, pero es que esto no es lo que se ha pactado. Porque aquí ya ni se ha intentado repartir privilegios como con aquello de la quita de la deuda. Lo de acordar fuera de España y a cambio de cosas que nada tienen que ver con aquello que se está acordando, mira, ya es que lo hemos normalizado. Pero negociar sobre inmigración con la sucursal catalana de esa coalición ultraderechista es una línea que ningún progresista es capaz de defender. Diga lo que diga el ideario o el argumentario que publican de este Ferraz y que copia palabra a palabra las cartas que manuscribe Carles Puigdemont desde Waterloo. Analizamos hoy este acuerdo, al igual que la escalada militar que vive hoy Europa en la Diana, en una tertulia con Carlos Rocha y Samuel Martínez, del Confidencial y de Público respectivamente. También entrevistaremos en un rato al politólogo y amigo de esta casa, René Soto, y entrevistaremos a la diputada andaluza de Podemos, Alejandra Durán. Esto es La Diana, soy Samuel Saborido y arrancamos. Y estamos ya en tertulia con dos personas que la verdad es que son bastante fuertes en lo suyo, son de dos diarios distintos, uno un periodista que trabaja en Andalucía, otro que trabaja en Madrid, ¿no?, cubriendo el Congreso de los Diputados. El primero de ellos es Carlos Rocha, periodista del Confidencial en el Parlamento de Andalucía. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. Y otro, mi tocayo, Samuel Martínez, que trabaja para Público en el Congreso. Bienvenido a La Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bienvenido, muy bien. Lo primero que quiero plantear, aunque el editorial lo enfocábamos al tema del pacto con Junts, que lo tocaremos en el siguiente bloque, es el tema del gasto militar. Quiero preguntaros si creéis que es una cuestión necesaria la situación en la que estamos y si creéis que nos estamos encaminando quizá a una unión de Europa en plan ejército, por así decirlo. Quiero preguntárselo primero a Samuel, que lo vi por ahí, a ver cómo veis que se está a lo que está yendo Europa, quiero decir. Bueno, a ver, creo que el momento de cambio de orden internacional es evidente y no descubro nada diciendo esto, pero prueba de ello es que, bueno, no sé, de hecho Carlos cubría Congreso antes que yo, o no sé si Congreso, pero al menos estaba en el Congreso antes que yo, pero yo no recuerdo muchas veces en las que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, cite a todas las fuerzas del hemiciclo para reunirse en Moncloa, que es lo que va a ocurrir mañana para hablar de gasto militar. Quiero decir que eso es una prueba de cómo la política internacional pues ha contaminado, o no contaminado, sino invadido hasta el último, utilizando un símil militar, hasta el extremo la política nacional, ¿no? Creo que ese cambio del orden mundial, además con las amenazas de Trump de retirarse de la OTAN, de no prestar defensa a la Unión Europea, obligan de alguna manera a un replanteamiento
de la defensa en un sentido amplio de la palabra, ¿no? Quiero decir, eso además es algo que está más o menos deslizando tanto el PSOE, tanto en el gobierno como en el Congreso, ¿no? Entender la defensa de una manera amplia, no solo se trata de hablar de la compra de tanques y de armas, sino, bueno, pues eso, de hacer una inteligencia fuerte en la Unión Europea, de proteger, bueno, la seguridad incluso del continente. Una fuente socialista ayer decía, claro, es que estamos en la frontera con Marruecos, ¿no? Con el continente africano. Nosotros, ahí la otra frontera, evidentemente, norte, que es Rusia. Bueno, creo que hay que replantearlo. Yo tengo mis dudas en si ese replanteamiento tiene que pasar por eso, por aumentar muchísimo la inversión, el rearme, ¿no? En armas, que es lo que propone von der Leyen, ¿no? Creo que son 800 millones de euros más en inversión militar. Bueno, no lo sé. Un replanteamiento seguro, avanzar en inteligencia en la Unión Europea, seguro. De hecho, ya hay proyectos, ¿no? El EuroEye, creo que se llama, el EuroEye, que se está empezando ya, que el otro día, de hecho, estuvo muy en la conversación en Alemania, ¿no? Intentar equiparar Europa en términos de defensa a Estados Unidos, a China, a Rusia. Bueno, por ahí tiene que ir la cosa. En lo que sí que considero es que hay que hacer un replanteamiento, que hay que poner dinero. Lo que no sé exactamente, ni soy experto en defensa ni en términos militares, pero sí, en defensa hay que invertir. No sé cómo ni cuánto hay que invertirlo, ¿no? Pero bueno, sí que hay que invertir. Carlos, desde Sevilla, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues a ver, estaba buscando hace un ratillo, antes de que entrásemos, no sé quién fue el autor de una frase o una idea que decía eso de que Europa avanza, la integración europea avanza a base de crisis. Es una cosa que no sé quién lo dijo, pero claramente tuvo razón, o no sé si se acertó y lo vaticinó, o fue un diagnóstico. Pasó con el COVID, ¿no? Que supuso el momento del cruce de un río, de un Rubicón, que era el de la emisión de los eurobonos para financiar el gasto extraordinario para evitar una crisis, y parece que la cosa va por ese camino. Pedro Sánchez ahora mismo está en Finlandia, en una reunión con uno de los que eran supuestamente los halcones, los frugales, ¿no? Como se conocen a los países que son poco amigos del gasto extraordinario, para buscar esa forma de financiarse con bonos. Entiendo que eso tiene que ver con un cambio de paradigma, ¿no? Que Pedro Sánchez, que se trabaja la política europea desde que entró en Moncloa en 2018, es un presidente que, a diferencia de Mariano Rajoy, sí ha optado por esa vía y parece que le funciona, porque en un momento como el actual es muy importante que el presidente que haya en nuestro país pueda tener una voz importante en Europa. Eso es un es un logro que ha conseguido el actual presidente y se lo tenemos que reconocer. Pues eso, ese cruce del Rubicón de los eurobonos, ahora fue primero con el COVID, y ahora parece que lo está cruzando también el que es el principal de los halcones, que es Alemania, que acaba de pasar por unas elecciones que ha ganado la democracia cristiana, la CDU, y el señor que va a ser el nuevo canciller, Friedrich Merz, creo que se llama, ha dicho que hay que gastar dinero, que vamos a quitarnos el tabú que hemos tenido en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, que es: no podemos gastar en un ejército o en un rearme, porque nos da miedo que Alemania tenga esas voluntades expansionistas que no siempre acaban bien. Pues ha dicho Friedrich Merz que bueno, que eso vamos a pasar. Y si Alemania lo dice, Pedro Sánchez está trabajando por ello, von der Leyen, que fue ministra de Defensa alemana, también ha apostado por esos 800.000 millones de euros para un rearme, que ahora tenemos que ver cómo será, ¿no? Que esa es la complicación con la que nos encontramos en España, un gobierno de coalición en la que el socio minoritario está ya pegándose las puñaladas previas a una posible aprobación. Parece que sí, que el cambio de momento geopolítico está claro, que parece que Europa, Bruselas, se ha dado cuenta de que Estados Unidos ya no es el aliado fiable que ha sido desde el año 45. Y bueno, la cosa es esperar que esto se constate y tome forma, y no sea solo un deseo de movimiento, sino que se produzca un movimiento real, sobre todo por eso, porque nos va la vida en ello, porque defender el modelo europeo de convivencia y de forma de vida también es defenderlo, tener una fuerza de disuasión lo suficientemente grande como para que no sea amenazado.
Pero ¿y eso en qué se traduce? ¿Se debe traducir en un ejército europeo independiente a la OTAN que pueda marcar perfil propio para con Estados Unidos, Rusia y China? ¿O en tener más inversión dentro de la OTAN, como pide Donald Trump? Yo voy a contestar y te doy paso, Samu, perdona. Yo creo que sí, que la dependencia de la OTAN, al menos dependencia al 90% como es hasta ahora, no puede seguir siendo. Que eso se traduzca como un ejército europeo, eso me parece complicadísimo, porque por mucho que la integración europea avance a base de crisis, yo creo que todavía faltan dos o tres crisis más para que eso se produzca. O sea, el otro día, no sé dónde lo leía, ¿no? Pero hacer concordar, creo que fue en el Confidencial, no sé qué compañero, creo que fue Nacho Alarcón, mi compañero, el corresponsal de Bruselas. Hacer concordar 27 ejércitos con sus cadenas de mando, sus propias culturas militares, debajo de un tipo que, o sea, que ya por encima de un tipo que manda a nivel europeo, es muy complicado en un sistema como el actual, en el que las decisiones se toman por unanimidad de los 27 países. Sobre todo cuando hay países como la Hungría de Orbán ahora mismo, que está más alineada quizás con lo que dice Donald Trump que con lo que defiende von der Leyen. Además se preguntaba, y te doy la palabra ahora, Samu, se preguntaba Pilar Velasco en Más de Uno hace unos días, creo que al principio de la semana, se preguntaba, ¿estarán dispuestos los ciudadanos, yo diría más, los militares nacionalistas, que serán un porcentaje bastante elevado, a morir ya no por España, sino por Europa? Samu. Claro, yo creo que los tiros van más bien por otro sitio. Yo creo que más que un ejército europeo, incluso que por invertir mucho más en en armas, en material militar, yo creo que la cosa va más en hacer a Europa un actor respetable, en términos de inteligencia y en términos de inexpugnabilidad. O sea, que Europa no sea un continente, una unión de países que pueden sufrir ataques en cualquier momento, que no tiene capacidad de respuesta. Para eso, evidentemente, hay que reforzar los ejércitos, pero sobre todo tienes que tener un músculo de inteligencia y un músculo, de repelión de esos ataques fuerte. Yo creo que tiene que ir más bien por ahí la cosa. Yo coincido con Carlos en que veo ese ejército europeo más una ficción que otra cosa. Y un matiz que quería hacer de antes, en cualquier movimiento que quiera hacer Sánchez en términos de gasto militar y de aumento del gasto militar, en cualquier caso no va a pasar por el Congreso. O sea, eso es lo que ahora mismo se está manejando. Esa es la información que tenemos ahora mismo, que Sánchez va a utilizar todas las herramientas que tiene para que la decisión pueda ser autónoma en el Consejo de Ministros, ya sea invirtiendo fondos europeos, que evidentemente tienen que venir avalados primero por la Comisión Europea, o fondos de contingencia de estos que existen en los ministerios para poder ampliar el gasto a través, del Consejo de Ministros. O sea, que todas las conversaciones, incluso el mal ambiente que esto puede generar entre los socios de coalición, que desde luego lo está generando, a pesar de que ayer, martes, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez intentaron escenificar, una cierta, no sintonía en este tema, pero sí como aquello de somos socios de coalición distintos y por lo tanto tenemos opiniones distintas, pero no sabemos entender. Eso fue la escenificación de ayer. Pero esa escenificación y la que veremos mañana en Moncloa, mañana jueves, responden más a un control de daños por parte del gobierno para que esto no se convierta en un problema más de mucho calado en la legislatura, que en una eventual intención de Sánchez de amarrar votos para una posible votación en el Congreso que en principio no se va a dar. Cosa distinta ya, que no sé si hablaremos de eso, pero cosa distinta ya es el envío de tropas a Ucrania, etcétera, que eso ya sí que tendría que pasar por el Congreso y ya sería otro capítulo mucho más complejo. Pero en el que estamos ahora todavía no sería ese. Además, Sánchez pactó con la OTAN el 2% del PIB y eso va a pasar. O sea, quiero decir, podemos hablar mucho, pero eso va a ocurrir. La izquierda en España, desde hace bastantes años, desde la introducción de España en la OTAN, ha utilizado mucho el eslogan, aunque se perdió durante un tiempo, pero ha utilizado mucho ese eslogan de OTAN no va hacia fuera. Ese pacifismo, ese antimilitarismo que está muy arraigado en la izquierda, fundamentalmente la izquierda más histórica en este país, que ha sido Izquierda Unida,
que recordemos que tiene un ministerio y 5 diputadas, y en Podemos, que Podemos ahora mismo, como está fuera del gobierno y fuera de Sumar y tiene más libertad, está dando mucho la batalla con el tema de no a la guerra, ¿no? ¿Creéis que aunque no pase por el Congreso, yo te lo voy a preguntar a ti, Samuel, que estás allí, que aunque no pase por el Congreso, eso va a hacer que pueda marcar un antes y un después en la legislatura, que si a Pedro Sánchez le da por presentar presupuestos, que parece que no va a ser el caso, se lo vayan a tumbar, o si van a decir a partir de ahora, pues mira, no te vamos a sacar nada, o si va a pasar sin pena ni gloria y en una semana se va a olvidar? A ver, si hacemos caso a los precedentes, pues lo que tú acabas de decir, ¿no? Habrá ruido durante unas semanas y luego lo olvidaremos. No lo sé, o sea, Podemos está marcando efectivamente una postura muy fuerte y Podemos está siendo el socio junto con Junts, seguramente. Veremos qué pasa con Junts ahora después del tema de las competencias en inmigración y tal, ¿no? Pero puede ser que sea un antes y un después en la legislatura. De hecho, no solo Podemos. O sea, escuchamos el otro día incluso a Águeda Micó de Compromís en rueda de prensa diciendo lo mismo, ¿no? Si esto ocurre, va a ser un antes y un después. Fuentes o voces de otros partidos que están dentro de Sumar, que hoy por hoy todavía prefieren guardar un poco el anonimato, digamos, en privado también lo dicen. O sea, quiero decir, al final no olvidemos que Sumar es un grupo parlamentario que tiene muchos partidos dentro, con muchas sensibilidades. Una la acabas de decir tú ahora mismo, Samuel, que es Izquierda Unida, y hay otros partidos que dicen, para nosotros esto es serio. O sea, el aumentar el gasto en defensa es serio y puede haber también por ahí complicaciones. Yo me atrevería a decir considero realmente que precisamente el hecho de que Sánchez quiera reunirse mañana, jueves, es que digo todo el rato mañana y no me acuerdo que esto se emite, pero mañana jueves Sánchez se reunirá. Ya ha pasado. Exacto, o sea, ya se ha reunido Sánchez con todos los grupos parlamentarios precisamente porque sabe que es una cuestión sensible y que a pesar de que no pase por el Congreso, quiere acercar posiciones de la forma que sea para guardar un poco una cierta sintonía, al menos con sus aliados parlamentarios. Por eso el PSOE habla tanto de la defensa como un concepto amplio en el que entran muchas más cosas que no solo armas y tanques. O sea, yo hace ya días que no escucho a Sánchez hablar de gasto militar, sino es más bien gasto en defensa todo el rato. En seguridad. Y en seguridad, que eso, efectivamente. Sánchez, Pachi López, todos los que salen del PSOE de hablar, hablan de eso. Probablemente creen en eso, ¿eh? No digo que sea solo una escenificación. Es posible que crean en eso. Seguramente cuando van a Europa hablan en otros términos un poco más duros, es posible. Pero bueno, creo que sí, como es una cuestión sensible, Sánchez va a intentar en estos días, ver cuál es la terminología con la que todo el mundo se siente más cómodo. Lo que pasa es que hay formaciones como Podemos, como el BNG, que es un partido anti-OTAN de toda la vida, como EH Bildu, partido anti-OTAN de toda la vida, que esto, bueno, creo que no les van a convencer con terminología. O sea, creo, además, ellos están muy preocupados, y creo que con razón, con el hecho de que cuando tú pones una parte del pastel del dinero que tienes en defensa, tienes que quitarlo de otros sitios. Y es posible que esos otros sitios sean pues el gasto social, ¿no? Eso lo dice Podemos, lo dice Bildu, lo dice Esquerra, lo dice BNG. Entonces, bueno, ahora dice Sumar, ahí sí que va a haber, yo creo, un choque frontal con Sánchez, porque a mí sí que me parece un poco difícil imaginarme la fórmula con la que Sánchez va a conseguir invertir más en defensa sin quitarlo de otro sitio, que es lo que más o menos trascendió de la reunión con Yolanda Díaz del martes. Y de la monarquía no lo va a quitar. No, eso seguro, vamos. No caerá arriba. Carlos, te paso la pregunta y además te añado algo. ¿Crees que esto que vamos a ver el jueves, que hemos visto ya este pasado jueves, de las reuniones con Feijóo y los grupos parlamentarios, debería ser algo que viésemos más a menudo? Hombre, siempre está bien. Lo que pasa es que yo creo que con reuniones, lo dijo Feijóo y coincido con Alberto Núñez Feijóo en que con reuniones de 30 minutos se soluciona poco. O sea, lo ideal sería que hubiera una interlocución real entre el primer partido de la oposición y el partido del gobierno o el principal partido del gobierno. En el nivel de polarización en el que estamos me parece una complicación insalvable a día de hoy porque los puentes están prácticamente rotos y no creo yo que después de la reunión de ayer o del jueves vayan a solucionar esto, ¿no? De hecho, yo creo que la polémica generada a raíz de si Sánchez envió una carta o fue el jefe de gabinete de Moncloa quien llamó a la jefa de gabinete de Feijóo es un poco de ridículo para que nos dé pistas de cómo está la situación.
La fórmula que se me ocurre a mí para una hipotética votación, que el PP ya está planteando en el Congreso, si yo no me equivoco, supongo que por medio de una PNL, es que el PP y el PSOE van a votar en el mismo sentido. Como pasó, por ejemplo, cuando llegó la hora de retocar la ley del CSIC. El PSOE al final buscó, ante una emergencia que ellos consideraban que le suponía una sanidad electoral, buscó al PP el apoyo en el PP, a pesar del coste electoral que tenía y del coste de dolores de cabeza con sus socios, porque ahí Sumar, yo creo que no existía, claro, pero efectivamente, Unidas Podemos no estaba por la labor de ese cambio, ¿no? De esa solución de una reforma legislativa. Lo que pasa es que, como ha explicado bien Samu, la hipotética votación no se dará hasta, si eso ocurre, hipotéticamente, el envío de tropas. Si se produce un envío de tropas, yo tengo dudas sobre si la actual coalición de gobierno podría sobrevivir, la verdad. Porque los momentos más críticos del asunto, de la negociación dentro de la coalición, en los últimos, no solo desde las elecciones del 23, sino desde el 18, siempre han tenido que ver sobre todo con este asunto, con el asunto de la guerra, los asuntos que son ADN propio de la izquierda. Sin embargo, a pesar de ese ADN propio de la izquierda antimilitarista, que tenemos a Izquierda Unida con Ernesto Santiago el viernes pasado pidiendo en la sala, llamando ridículo a la idea de elevar el gasto en 800.000 millones de euros. Ernesto Santiago es un tío que sabe bastante de temas relacionados con la OTAN, que estuvo en las negociaciones de paz de Colombia, quiero decir. O sea, que en temas de seguridad. A pesar de esa dureza de Izquierda Unida, que está dentro de Sumar, pero no pierde su ADN, a mí me llamó la atención tanto el comunicado que mandó Sumar el viernes pasado a última hora de la tarde o media tarde, como las declaraciones de Yolanda Díaz, que son un poco ambiguas, ¿no? Ellos celebraron, mientras que Enrique Santiago llamaba ridículo el acuerdo de la Comisión del Consejo Europeo del jueves pasado, Sumar dijo que lo celebraba. Sumar en la crítica que le hace Podemos a Sumar constantemente desde que nació es que es una izquierda cómoda para el PSOE. Pues con esta posición ambigua le da un poco la razón Sumar a Podemos, ¿no? Lo que yo tampoco tengo claro es qué posición tiene Sumar. Evidentemente es una especie de calle del medio. Ella parece que va por la calle del medio, ni voy con los anti-OTAN, ni voy con los que quieren subir el gasto en defensa, pero es que esa posición es muy complicada de mantener. Y más en una coalición con tantas sensibilidades en la que Sumar es un partido que ya no nos olvidemos, Sumar no es un paraguas como antes, Sumar es un partido como el resto, y no es que sea un partido como el resto, es que es un partido con bastante menos peso orgánico que la mayoría de sus compañeros de coalición. Pero 10 diputados. Sí, 10 diputados, de los cuales uno, por ejemplo, que es Francisco Sierra, tiene el carnet del PC. No veo yo a un militante del PC votando, favoreciendo una subida en el gasto en defensa o en seguridad, como lo queramos llamar, contra el criterio de lo que diga el partido, por mucho que sea diputado de Sumar. Se ha empezado a oír estos días en el Congreso la posibilidad de que si llega algún tipo de votación de alguna clase, algunos partidos llegaran a pedir libertad de voto. O sea, dentro del grupo parlamentario, ¿no? Claro. Que sería una fórmula que yo creo que no sería, que sería una fórmula de nadar y guardar la ropa, ¿no? Por parte del liderazgo de Díaz en Sumar, ¿no? Libertad de voto y que cada uno se retrate, ¿no? En cuanto al gasto militar. A la espera, además de que eso se apruebe con el PP. Vamos a hacer una pequeña pausa en la que, si nada ha salido mal, pondré los totales de las declaraciones que aún no hemos escuchado, porque aún no han pasado, que serán mañana, de las declaraciones después de las reuniones de los grupos parlamentarios con el presidente del gobierno. Después nos vamos con conexión con René Soto, ya sabéis, amigo de esta casa y politólogo, y seguimos con la tertulia. Alberto Núñez Feijóo dice haber salido de su breve reunión con Sánchez igual que como entró. El Popular asegura que el presidente no tiene ningún plan para afrontar la trascendental situación que vive Europa. Además, cree que es estratégico para España que el PSOE rompa con sus socios habituales e insiste en la debilidad del Ejecutivo. En mi opinión, lo primero que debería haber hecho el presidente es comparecer en esta Cámara antes del próximo Consejo, celebrar el 21 de marzo. Y, en consecuencia, es el Congreso donde los partidos, los grupos se deben de pronunciar. Se deben de pronunciar todos, incluido aquellos que el Gobierno no quiere escuchar, y todos,
incluido aquellos que no quieren pronunciarse. Podemos tilda de error catastrófico el incremento en el gasto militar. Con una camiseta que dice no a la guerra, la líder de la formación morada, Ione Belarra, alega que España debe salir ya de la Alianza Atlántica. Advierte de que el rearme en Europa marcará el resto de la legislatura y facilitará un gobierno de la derecha con la ultraderecha. No me entiendo mi letra. Efectivamente, esto es una situación y una decisión por parte del gobierno, este aumento del gasto militar sin precedentes, que marca profundamente el rumbo de la legislatura y que creo que necesariamente va a influir en otras cuestiones que están encima de la mesa ahora mismo en el Congreso. Los presupuestos no lo están, como bien saben. No hay el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, se muestra incómodo con la falta de respuestas del presidente Sánchez. Invita a ser responsables y a mirar más allá de la pancarta y desliza su apoyo a la creación de un ejército europeo. En el no a la guerra todos y todas estamos de acuerdo, pero el mundo es complejo y más allá de nuestras convicciones pues está la gestión y el gobierno de la situación. Nosotros eso lo entendemos. Ahora bien, entendemos que quizá no hay que gastar más, sino que hay que gastar un poquito mejor. Ya hay 27 ejércitos en la Unión Europea, pues quizá debería haber uno. El Partido Nacionalista Vasco es el único aliado del gobierno favorable al rearme de la Unión Europea, aunque creen que debe ser algo coordinado con todos los países. Aitor Esteban señala que los países europeos deben alcanzar una independencia estratégica. Apunta que hay que seguir negociando con Estados Unidos, pero asegura que ya no es un socio fiable. Y entonces, en el ámbito defensivo, pues claro, que hay que crear un propio sistema. Ahora bien, yo creo que teniendo las ideas claras, esto es, invirtiendo en Europa, e invirtiendo no cada país, digamos de manera autónoma y cada uno lo que piense, sino desde un prisma conceptual europeo y complementario. Rufián, Esteban, Belarra y Feijóo se han puesto de acuerdo en una cosa, y es que creen que el debate sobre el gasto militar debe llegar y votarse en el Congreso de los Diputados. Por un motivo. Quiero salir en Gucci como polvo preciado, montar el partido que joda por fin al Estado, llorando a mi madre orgullosa porque lo he logrado, voy con toda por mi puesto, vio su mercado en el templo, cambiando a la izquierda a su centro, a la mierda todo como la bordeta, tirarán de rojo, tirarán de ETA, solo hay Figla y Pablo así que tú respeta, yo de Nabil Fekir, tú de Gratifeca, más de fasionaria que de pasionaria, lo Karim Benzema no falló en el área, solo izquierda cabia. Y estamos ya con René Soto, que ya sabéis es amigo de la casa y politólogo, bienvenido a la Diana. Muchísimas gracias, como siempre. Y empezamos precisamente escuchando un temita tuyo, Vanguardista. O sea, ¿cómo lo recuerdas, el tema de Vanguardista? Pues provocador. cuando hacía música, ahora solo hago la intimidad, como Aznar hablando catalán. Solo la intimidad. Pues vamos a empezar un poco con las preguntillas porque hay bastante tema y bastante jugoso. Lo primero que te quería cuestionar es el tema de la escalada militar que ve Europa. Te quería preguntar cómo la ves, cómo crees que se va a mover todos los factores y si crees que de alguna manera Europa se encamina hacia un ejército independiente propio, como Unión Europea, pero independiente de la OTAN. A ver, yo por ser honesto, yo no soy experto en cuestiones geopolíticas. Tengo una formación, tengo mucho interés por ello, pero no soy experto. No obstante, pues como todo el mundo, y más los que estamos cercanos a la política, pues tengo una opinión. Yo lo que creo al respecto, por lo menos desde una perspectiva de izquierdas, es que estamos todos un poco histéricos, en general. O sea, me da la sensación de que hay como dos discursos muy antagónicos que yo creo que deberíamos mirarlo con otra perspectiva. Por un lado veo un discurso que se suma de una manera acrítica al rearme y a un aumento de las políticas militares y un aumento de gasto en defensa, donde der Leyen concretamente habla de 800.000 millones de euros, que no es ninguna broma, pero por otro lado también veo otra parte de la izquierda, un poco más residual, pero que está ahí, que, hablando en plata, parece que quiere defenderse de tanques con flores. Y creo que eso no es tratar con seriedad a la gente. O sea, yo creo que tenemos que hacer un análisis de la situación concreta. Creo que hay que entender que las coordenadas geopolíticas de 2025 no son las coordenadas geopolíticas de la Guerra Fría
que a veces me da la impresión de que esa es la mirada que hay, creo que deberíamos tener desde la izquierda una postura crítica tanto, digamos, del imperialismo norteamericano, de estas nuevas políticas de Donald Trump, que viene más fuerte, y con su oligarquía tecnofeudal, con Elon Musk y compañía. También tendríamos que desconfiar y criticar a lo que es para mí el imperialismo ruso, que amenaza sobre todo al este de Europa y que ha invadido a Ucrania. Esto hay que repetirlo porque objetivamente es así. Y también una lectura crítica de lo que es la Unión Europea y lo que históricamente ha sido como un laboratorio de pruebas neoliberales, aunque tuviera cosas mejores que Estados Unidos, y por supuesto un análisis de lo que ha implicado la OTAN y de cuáles han sido las decisiones políticas del gobierno de Ucrania. Creo que hay que hacer un análisis crítico de todo eso y a partir de ahí hacer una reflexión honesta y seria con la gente, no tratar a la gente como idiota. ¿Cómo crees que se van a movilizar esas fuerzas, precisamente que mencionaba, las fuerzas a la izquierda? Porque recordamos que la izquierda española viene de un profundo sentimiento antibelicista, anti-OTAN, que precisamente está volviendo en todos los sectores a decir, oye, que no queremos la guerra, pero algunos están diciendo, como no queremos la guerra, pero vamos más allá de la pancarta y vamos a ver lo que en su punto es lo más serio, ¿no? Lo decía Gabriel Rufián esta mañana es el día jueves, y otra fuerza, que tú la mencionabas antes, que es Podemos, que dicen, nosotros no queremos nada de guerra y no queremos financiar ni seguridad, ni lo llamen como lo llamen. ¿Cómo crees que se van a mover? ¿Crees que van, sobre todo pensando en Podemos, esto puede ser un antes y un después para el gobierno, si ellos van a decir a partir de ahora no apoyamos nada? ¿Cómo crees que se van a mover? A ver, dos reflexiones. La primera, creo que la posición de Podemos, que se me entienda bien, es la posición comunicativamente más sencilla. O sea, es una posición que apela a una emocionalidad, a un sentimiento antimilitarista que hay en la izquierda tradicionalmente, y no solo en la izquierda, que está muy arraigada en nuestro país y que es muy importante que siga latente y que es muy importante que se esté ahí, pero como bien has citado a Gabriel Rufián, que también le iba a mencionar, él es crítico con el aumento del gasto militar, si es en armas, si es en tanques, así en abstracto, pero la realidad es la que es, no la que nos gustaría que fuera. Y objetivamente, claro que hay que ser críticos con la OTAN, pero claro, ¿cuándo hay que salir de la OTAN? Yo creo que si hay una cosa clara es que hay una ventana de oportunidad abierta y la Unión Europea tiene que decidir. La ventana de oportunidad es si de verdad se quiere hablar de reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea. Y reforzar la autonomía estratégica no solo pasa por el aumento del gasto en defensa, que insisto, creo que es un debate que hay que dar. Porque si Donald Trump y la OTAN te están dejando de lado, juegan contigo, y por el otro frente tienes la presión de Rusia, te lo tienes que plantear. Pero la autonomía estratégica no hay que mirarla solo en términos de gasto militar, sino otro tipo de cuestiones. También hay que hablar de la arquitectura fiscal, de qué tipo de estado de bienestar se tiene, de qué recursos estratégicos tiene la Unión Europea, de si se va a potenciar la transición ecológica o no, de si vamos a apostar por una transición verde de futuro para que tengamos reservas en toda la Unión Europea o no, analizar si la Unión Europea va a ir hacia un modelo cada vez, digamos, más unido en ese grupo de los 27 o no. O sea, hablar de autonomía estratégica no son solo armas. Que también hay que reflexionar sobre la cuestión de la defensa. Y creo que a nivel político dentro de España, Podemos, como digo, creo que está en la posición, entiéndase, a nivel comunicativo más sencilla, y que los que están en la posición incómoda y compleja es, por ejemplo, Sumar a ver dónde se va a poder posicionar. ¿Cómo lo va a hacer? Recientemente he visto que Más Madrid, uno de los integrantes de Sumar, hizo un comunicado con 10 puntos que intentaba analizar críticamente lo que estaba pasando, y creo que esas son reflexiones que tenemos que tener. Creo que por ahí va el camino, insisto, ni en aumento del histrionismo y el gasto militar porque sí, ni caer en una posición ingenua y naif, de verdad. El mundo de hoy es el que tenemos, la Unión Europea cada vez tiene menos peso geopolítico, no tenemos autonomía estratégica, no tenemos ejército europeo, Donald Trump está con aranceles y presionándonos, y Rusia, veremos si Ucrania va a ser el final o va a ser el principio de algo más. Mencionabas tú la salida de España y de los países de Europa de la OTAN. Precisamente Yone Belarra decía hoy que es el momento que se debe abandonar ya la OTAN por parte de la Unión Europea. También veíamos precisamente como llevaba una camiseta de no a la OTAN.
parece que Aitor Esteban del PNV parece que también implica que, oye, que Europa tiene que salirse, parece que también lo dice. ¿Creo que es el momento de salirse de la OTAN? ¿Y pues, cómo crees que leerá eso Estados Unidos? Porque igual eso hace que se reforme, que se recrudezca la crispación que hay entre Europa y Estados Unidos y pueda hacer que Donald Trump cargue con más fuerza todavía. Lo que sí creo, a ver, la política cambia muy rápido en cuestión de meses, la geopolítica ha cambiado muy rápido, está cambiando muy rápido desde la entrada de Donald Trump y hay un mundo que se está yendo. Que sea ahora el momento, lo que sí que tengo claro es que, insisto, si hay una oportunidad, es ahora, pero no quiero decir que tengan que hacerlo mañana, sino que ahora se abre la oportunidad. Se abre la posibilidad de decir, vamos a reforzar decididamente la Unión Europea, la autonomía estratégica y vamos a plantear esa posible salida de la OTAN, que en España hay que tener en cuenta una cosa. Franco nos puso las bases. La influencia norteamericana es muy importante en nuestro país. La influencia norteamericana ha sido clave en la transición española. La influencia norteamericana es muy potente. Entonces, para nosotros sí que puede suponer una presión extra, un añadido extra difícil de llevar. Entonces, creo que habría que hacerlo, digamos, con prudencia, tener inteligencia y no hacer el loco e ir solos. Si lo que se implica es que España va a intentar, junto con la Unión Europea y España como espacio más progresista de Europa, que es lo que es de momento, intenta liderar esa autonomía estratégica y una confrontación de geopolítica e ideológica con Estados Unidos y lo hace con unas bases que lo puedan sustentar, eso puede implicar la salida de la OTAN. Pero tiene que hacerse no solo desde España. No se puede ser ingenuos. Tienen que hacerlo la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, sobre todo aquellos que tienen armas nucleares. Estos son los debates, creo que hay que tenerlo, pero es algo que hay que tener muy presente. La ventana de oportunidad creo que de momento está abierta y además que hay muchos expertos en geopolítica que lo plantean, que si hay una oportunidad puede ser esta. ¿Crees que si ahora Europa se encamina hacia una pues reunificación, una autonomía estratégica, como estamos percibiendo, y que eso parece estar ligado sí o sí a un rearme militar, crees que, como además indicaba también Ione Belarra, crees que eso puede llevar a que la ultraderecha y la derecha crezca? Porque en climas belicistas, las ideas de derecha suelen acabar ganando. Precisamente todo esto se está haciendo con un partido que dice no, que es Vox, que está alineado con los intereses de Donald Trump, indirectamente con los de Putin. ¿Crees que esto puede hacer que la ultraderecha, los acabó la fiesta, los Vox, los Partido Popular o incluso en Cataluña, Sirio Oriols, pueda crecer y pueda facilitar un gobierno de Feijóo y Abascal, como deslizaba esta mañana? Bueno, deslizaba, no lo decía bastante claro. Esta mañana, la mañana del viernes, Ione Belarra. Es un riesgo y está bien que Ione Belarra lo apunte, porque evidentemente cuando los marcos de debate ideológicos se ponen en asuntos en los que tu adversario, en el que la extrema derecha está más cómodo, tienes un problema. Los debates belicistas, los debates de seguridad en sentido migratorio, que haya un clima que se hable de eso favorece evidentemente los marcos de la extrema derecha. Pero porque favorezca los marcos de la extrema derecha no significa que tengas que dejar de hablar de ellos, porque, insisto, lo que tenemos ahora es un intento de negociación, muy entre comillas, digamos, de rendición de Ucrania, de una vuelta de una realpolitik descarnada, como vimos entre la conversación entre Donald Trump, J.D. Vance y Zelensky, donde se vuelve a mostrar de forma muy evidente cómo las grandes potencias, todo el imperio norteamericano, que cada vez está perdiendo más hegemonía y eso hace que esté reaccionando, nos está demostrando cómo tenemos una nueva situación que tenemos que afrontar. Entonces, ¿Ione Belarra puede tener razón? Sí, pero no por ello podemos dejar de hablarlo. Es que el problema está allá, es que lo tenemos en suelo europeo, es que nos están metiendo los aranceles ya desde Estados Unidos. Tenemos que hacer algo. E insisto, la solución no puede ser caer en lo emocionalmente sencillo, que es decir no a la guerra y ya está. No estamos, por ejemplo, en no a la guerra de Irak, donde había unas supuestas armas de destrucción masiva, donde nos llevó a ganar con Bush y con Blair a una guerra. No estamos en esas. Estamos en una invasión a territorio ucraniano en el año 2022, que supuso un choque directo con la Unión Europea muy fuerte, que supuso un aumento de la inflación, un aumento del encarecimiento del gas y un montón de cuestiones que son estratégicas para la Unión Europea. Eso es lo que ha pasado. Y además que a nivel político, y con esto acabo, a nivel político, lo que está ocurriendo es que un país sin una capacidad soberana fuerte como es Ucrania está siendo invadido por una superpotencia. Y si tú permites a nivel de geopolítica internacional
que en derecho internacional un país invadiendo, como hizo Estados Unidos en el pasado, pueda aumentar su territorio, lo que estás legitimando de fondo es que efectivamente la guerra es un instrumento válido para acaparar más y más poder en el mundo. Y eso la Unión Europea no puede permitirlo. Lo que pasa es que plantea complicaciones e interrogantes, ya que cierto es que es difícil que Ucrania pueda conseguir la totalidad de lo que aspira, porque algún tipo de acuerdo se tendrá que dar. Es un contexto bastante complejo, la verdad. Quizás el hueco, me venías esto cuando lo decías tú, que si eso puede legitimar, como decíamos, que dejar que Donald Trump acepte, o sea, firme el mismo, prácticamente sin Ucrania, el hecho de que Rusia se quede con parte del territorio de Ucrania, eso legitima la guerra como instrumento. Refortalecer ejércitos quizás también legitime la guerra como instrumento para resolver los conflictos europeos, o los conflictos internacionales, no sé cómo lo ves. Claro, pero eso es un discurso, digamos, que aparentemente parece lógico. Es como decir, a más armas, a más ejército, más riesgo de guerra. Y es cierto, pero ¿cuál es el problema? Que es que Rusia tiene 1 millón y pico de ejército, que Estados Unidos tiene un potencial militar que la Unión Europea no puede igualar. ¿Y qué tiene que hacer la Unión Toda Europea? Europa hoy tiene el mismo ejército que Rusia. Si se volviese toda Europa, tendría el mismo ejército que Rusia. Pero No hay que sé, coordinarlo, porque son 20 y pico ejércitos. Esa es la reflexión. Pero vuelvo a decir que, lo he dicho al principio, el marco de autonomía estratégica no es solo aumentar ejército o gasto militar. Incluso Sumar ha dicho, igual no se trata tanto de aumentar más, sino de ver cómo se está gastando. Sino otro tipo de cuestiones, que la Unión Europea no se puede reducir a una cuestión de ejército. De hecho, si la Unión Europea, su defensa estratégica, incluso existencial, va a depender de más o menos ejército, claro que es un debate con los marcos de la extrema derecha. Tenemos que hablar de otras cosas. ¿De qué tipo de modelo tiene la Unión Europea? De si realmente va a defender el estado del bienestar. De si, en contra de las proclamas de Trump y compañía, de lo que hay que hacer es perforar y cargarse los protocolos, pues si Europa realmente va a apostar decididamente por las energías renovables de una manera, pero fuerte. O sea, eso también es autonomía estratégica. La fiscalidad, porque ya tenemos paraísos fiscales, la Unión Europea lo tolera. Ese tipo de cuestiones. O sea, es un compendio. No solo es la defensa. De hecho, si hablamos solo de la defensa, yo creo que nos equivocaremos y que vamos a perder. Hablabas precisamente de marcos de la ultraderecha y creo que eso es el hilo perfecto para ir al siguiente tema del programa, que lo vamos a tocar en la tertulia dentro de un ratito, que es el pacto entre los socialistas y Junts per Catalunya para acceder a una Generalitat que no gobierna Junts per Catalunya, la gestión de las fronteras y por tanto de la inmigración. Aquí hay mucho que analizar, pero lo primero que te quiero preguntar es, ¿crees que esta cesión es una compra por parte de Moncloa de los discursos que ya Puigdemont le ha comprado a Sílvia Oriols, de discursos racistas y discursos que creen que la migración acaba con la esencia de la catalanidad, que recordemos que pone textualmente eso en el preámbulo de la ley? ¿Crees que compra los discursos, digamos, los racistas? Facilita el aumento de este tipo de discursos. Lo cual no quiere decir, porque hay una parte de la izquierda que también plantea, ¿somos federalistas o no? ¿Creemos en la delegación de competencias o no? Ahora bien, ¿qué hay de fondo? Pues como todo en política, un movimiento de bloques y de actores que están buscando cómo encajarse. El Partido Socialista necesita apuntalar a Junts y la amenaza de la cuestión de confianza, porque ya ha perdido algunas batallas en el Parlamento con el voto de Junts en contra. Junts, por su lado, tiene una pugna por volver a aparecer en la política catalana, porque recordemos que está gobernado Salvador Illa, y también tiene una presión a su derecha, tú lo has planteado, Sílvia Oriols y Alianza Catalana, lo cual le hace acercarse cada vez más a esos marcos migratorios securitarios. Plantea dilemas. También una parte de la izquierda que lo critica, porque podríamos decir, ¿qué va a implicar esta delegación de competencias? Porque las competencias siguen estando por parte del Estado. ¿Qué va a implicar? ¿Se va a aplicar una política más restrictiva en materia de derechos humanos? ¿Va a haber cada vez más CIES? ¿Para qué se va a utilizar? O sea, yo no creo que per se la delegación de competencias en materia migratoria sea mala. Si hay una cesión de competencias en materia migratoria que tiene un trato más humano, que cierra los CIES, pues estaremos por el buen camino. También digo una cosa, creo que en cuestiones de migración deberíamos estar hablando menos de delegación de competencias a la Generalitat de Cataluña y más, por ejemplo, de la regularización de 500.000 de inmigrantes como se planteó una ILP del Congreso.
porque está planteado en términos de derechos humanos y ampliación de derechos para la gente migrante. Lo que puede pasar en Cataluña puede ir en otro sentido. Entonces, creo que es un asunto, como te digo, por un lado, sí que estoy de acuerdo con esa, digamos, idea más federal, pero lo que trasluce de fondo es una batalla política de donde los actores se están situando para tener cada vez más visibilidad. Y eso es peligroso, y más con marcos, como has dicho tú, favorecen a la extrema derecha actualmente. Precisamente de esa ILP parece que Podemos la ha puesto sobre la mesa como si no sale esto, olvídate, Sánchez, de sacar la cesión de competencia o de sacar cualquier cosa. Una de las cuestiones que te quería preguntar, la has mencionado tú de alguna manera, es el tema de la federalidad, ¿no? Esto puede ser un avance hacia la federalidad o confederalidad de España. Pero claro, es un avance que da solamente una región / nación que no llega a los demás. O sea, si creemos en la España compuesta por diferentes naciones, de las que pueda estar España, Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, etcétera, pues tendremos que tener igualdad de competencias al resto de regiones / naciones. Entonces, ¿crees que esto puede forzar en un momento dado a un discurso más sobre la federalidad de España, o que va a ser lo que siempre ha sido, que ceder cosas a Cataluña porque CiU o Esquerra lo han exigido a los gobiernos que había en Moncloa y que al final ha acabado siendo como, oye, esta gente tiene lo suyo, País Vasco tiene lo suyo y los demás tenemos bastante menos? A mi juicio, si esto nos sirve para abrir justamente un debate sobre un auténtico federalismo y una mayor descentralización de competencias, lo que transmites es efectivamente lo que es lo que parece, que se cede a algo por la presión de Junts y la Generalitat de Cataluña. Y ese mensaje es injusto y fomenta la desigualdad entre territorios. Esto tiene que servir para abrir un melón, para ir más allá. Si no, nos estaremos equivocando. Vuelvo a decir que al final, en política, muchas cosas tienen que ver con la capacidad de fuerza de los actores. Y el PSOE necesita esto. Junts también. Eso es lo que está pasando. Hay una clave con la que Junts per Catalunya y directamente, aunque no sé si han hablado de este tema, la verdad es que no lo he buscado, Alianza per Catalunya defendía esto, imagino que habrá salido a defenderlo ahora, están defendiendo la cesión, que no olvidemos que lo pone en el texto que ha presentado el Partido Socialista en el Congreso, que es el tema de que la inmigración está haciendo que se pierda la identidad catalana, que si en Zamora, por cierto el alcalde de Zamora ha salido en contra de estas palabras, que si en Zamora, esto lo pone en la proposición de ley, que si en Zamora se tiene que hablar en español para poder vivir en español, cualquier migrante, en Cataluña se debe hablar catalán para poder vivir en Cataluña cualquier migrante. Este discurso básicamente lo que dice es, oiga, es que la migración ataca a la catalanidad. Y si cuando esto lo dice Abascal sobre la hispanidad le decimos que no tiene sentido que el discurso de cierta izquierda que lee siempre lo que dice Ferraz se vaya a dirigir precisamente a no, es que el catalanismo se pierde la catalanidad se pierde porque venga un migrante. Te quiero preguntar por cómo ves esa movilización del discurso, si crees que va a acabar calando ese discurso de, oye, es que si el migrante no habla catalán, me da igual que venga huyendo de una guerra, de un hambruna, de lo que sea, que se vaya, que tiene que hablar catalán. Si crees que va a calar o si crees que el discurso contrario, que prácticamente la totalidad de fuerzas lo ha expresado, si crees que va a ser ese el que arraigue. Pues yo creo que tú lo has dicho. Ese tipo de discursos nos molestan cuando vienen por parte de Abascal, porque es el típico discurso de una persona empatera que no sabe hablar el idioma, no se integra, no quiere aprender el idioma, por lo tanto debe estar expulsado. Y no digamos ya la idea que has dicho de una amenaza existencial, una amenaza de nuestra cultura. Ese tipo de discurso la izquierda los tiene que combatir de frente. De frente. Esto lo plantea mucho Esquerra Republicana, tiene toda la razón. Da igual si el fascismo se viste de estelada o de rojigualda. Es fascismo. Eso hay que combatirlo de forma frontal. Y vuelvo a decir, con las complejidades que hay, si esto ayuda a aumentar la federalidad y tiene un debate en condiciones sobre esto, bien. Aunque creo que esta no es la mejor manera de plantear un debate sobre la federalidad, porque parece que lo haces únicamente por apuntalar al gobierno. Y yo entiendo las contradicciones, pero cuidado con estos riesgos a los que jugamos. Yo precisamente no voy a hacer el que ataque la catalanidad, porque creo que soy de los poquitos malagueños nativos, sin familia catalana ni nada, que para la catalana. O sea, yo lo digo por si acaso alguno pone en los comentarios, mira, anticatalanistas, no. La siguiente cuestión que te quería plantear, volviendo a lo que tú decías antes, que esto no es más que un movimiento, un tablero de ajedrez de los que es la política.
¿Crees que este movimiento va a facilitar la legislatura de Pedro Sánchez? ¿Crees que va a desencallarla en cierta manera? Y esto te lo enlazo con la que va a ser la siguiente pregunta. ¿Qué futuro crees que tiene? Porque no parece que vaya a haber presupuestos y sería el tercer año sin que se presenten presupuestos en el Congreso. Las grandes medidas no salen, han perdido cerca de 40 votaciones el gobierno. ¿Qué futuro le ves a la legislatura y si crees que esto puede facilitar el futuro de la legislatura? Puede que por Junts a medio plazo salve un balón de oxígeno, pero este gobierno tiene que pactar con muchas más fuerzas. Podemos, por ejemplo, también está planteando unos posicionamientos que son complejos de asumir para una parte del gobierno, que es el Partido Socialista. Este gobierno tiene que atar muy fuerte los apoyos. Yo siempre he pensado desde que empezó la nueva legislatura, creo que en algunos debates aquí contigo lo hemos tenido, que este gobierno se iba a ganar trimestre a trimestre e incluso mes a mes. Y vale la pena hacerlo, pero tiene que ser para algo. No hay que mantener un gobierno porque sí. Va a llegar un punto en el que la gente, incluso los progresistas, se cansen de votar porque viene la extrema derecha. Y van a venir, y de hecho si vinieran harían barbaridades y muy probablemente una gran parte de la gente, que a veces fantasea con esta idea de cuanto peor mejor, vería lo que serán capaces de hacer esta gente, lo estamos viendo ya donde gobiernan, y a saber hasta dónde podrían llegar, en recorte de derechos e incluso en libertades políticas, como intentan en Hungría o como han intentado en Argentina, y veremos qué pasa en Estados Unidos. La cosa es que es muy compleja, porque para mí una de las cuestiones relevantes de esta legislatura sería atajar el problema de la vivienda. Claro, ¿cómo atajas el problema de la vivienda con Junts de por medio? Y sin presupuestos. Y sin presupuestos. Vamos a hacer aquello que siempre hemos criticado. Es una posición muy, muy complicada. Mes a mes hay que ganarlo, pero un balón de oxígeno por parte de Junts se ha ganado. Pero hay que también contentar, por hablar en plata, al flanco izquierdo. ¿Crees que puede sobrevivir el gobierno sin presupuestos? Creo que Pedro Sánchez es capaz de aguantar sin presupuestos, pero dependerá de la voluntad de los actores, es decir, dependerá de si el gobierno es capaz de atar apoyos de esa diversidad tan grande desde Junts hasta Podemos. Si es capaz, podría resistir, pero evidentemente son puntos para pensar que la cosa se le cae. Pero no daría por muerto porque sí al gobierno. Estamos terminando ya la entrevista. Hoy te vas a librar de la pregunta trampa esa que siempre hago de recomiéndame un tema, pero la siguiente vez que vengas te la haré. Pero creo que te voy a hacer una peor. Quiero que hagamos una apuesta de hasta cuándo llega este gobierno, el gobierno de España. Yo tengo claro lo que te voy a decir. Si pierde, si María Jesús Montero no sale beneficiada de las elecciones andaluzas, en mayo, que es cuando se supone que son las andaluzas, Sánchez convoca elecciones. ¿Qué me dices tú? Es un factor muy a tener en cuenta las andaluzas. Si su vicepresidenta pierde las elecciones... A ver, la sartén por el mango la tiene Pedro Sánchez. Yo creo que en el momento, si ocurre eso, y llega un momento en el que Pedro Sánchez se ve con capacidad para armar el discurso de no me dejan gobernar, nadie me deja gobernar, y eso implica chocar con Junts más, eso implica chocar con Podemos más, y presentarse como la garante de la gobernabilidad, cuando esas piezas se aceleren, sí veo probable que llegue. Y teniendo en cuenta las andaluzas, se podría dar este año. Pero, insisto, yo sería prudente. Porque no veo las piezas aún puestas. No veo aún las piezas colocadas. Sánchez necesita un discurso de presentarse como el único que quiere gobernar. Y si pasa a la oposición, que el PSOE se coma todo lo que hay a su izquierda. No veo que aún estemos ahí. Tampoco veíamos nada en las elecciones municipales y autonómicas y al día siguiente Sánchez convocó elecciones. No, sí, te lo puedes esperar. Y de hecho, Sánchez podría ser inteligente si eso, como dices tú, las andaluzas le sale muy mal, si le salen muy mal, y las convoca a seguido para intentar destrozar lo que hay a su izquierda. Y si va a la oposición, ser la fuerza máxima, porque va a plantear un problema tremendo a todo el espacio de Sumar, Izquierda Unida y Podemos. La pillará contra ti. Pues René Soto, gracias por venir a la Diana. A ti como siempre. Te meteremos más adelante porque además estamos a punto de tocar uno de los temas que nos recomendaste en esas preguntas trampas, eso de cómo se debe, qué es ser de izquierda, cómo se debe organizar la izquierda y tal. Eso es un tema que llevo tiempo diciendo, quiero meterlo y probablemente sea dentro de poco. Así que gracias por venir a la Diana y nosotros seguimos con el programa.
Seguimos con la tertulia, ahora vamos al segundo bloque, que es ese acuerdo entre los socialistas y los exconvergentes, entre ellos por Cataluña, para el tema de ceder el control de las fronteras a la Generalitat de Cataluña, que por cierto la preside el PSC, la preside Salvador Illa, que parece que se les olvida a algunos. Y bueno, que tengo muchas preguntas que haceros, pero la primera y quizá la más breve, porque tampoco es el tema mollar per se. ¿Creéis que esto es un paso hacia la confederalidad, igual que la quita de la deuda, el traspaso de competencia, o es simplemente pues, porque le toca a Pedro Sánchez ceder a Cataluña y que vamos a entrar en una España desigual entre Cataluña y el resto de comunidades? Carlos, Samuel, quien quiera. Dale, si quieres. Luego voy yo. Pues no, a ver, el PSOE tiene en su ADN la federalidad. En la Declaración de Granada, que se firmó en el año 2013, y la impulsó Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue el que después inventó el concepto gobierno Frankenstein, establece que el Partido Socialista tiene entre sus bases apostar por la federalización. En el reciente congreso del PSOE de Andalucía, la ponencia Marco abunda precisamente en esa federalización y en una reforma del modelo de financiación que permita que eso ocurra. ¿Que esto es una respuesta a la necesidad de Pedro Sánchez de tener los apoyos de los partidos independentistas en el Congreso? Pues seguramente sí. Pero bueno, el Estatuto de Autonomía que tenemos aquí, aprobado en 2007, aquí en Andalucía, aprobado en 2007, bebe precisamente del impulso del Estatuto. Igual que el café para todos en la transición bebía de la necesidad de España, de Andalucía, de equipararse con las nacionalidades consideradas históricas en la Constitución. Uh-huh. Igual que la Unión Europea avanza a base de crisis, la política autonómica en España avanza a base de las exigencias de los partidos independentistas o nacionalistas. No tiene por qué ser malo. Me parece que es el camino que llevamos. La cosa es que lo opinan los demás o si la propia María Jesús Montero lo pide en el Consejo de Ministros. Samuel. Sí, yo creo que un poco en la línea coincido con Carlos. O sea, creo que no es contradictorio el hecho de avanzar hacia un Estado federal o más federal, porque yo creo que en buena medida España ya es un Estado federal en muchos sentidos. Y eso no es contradictorio a que Sánchez lo hace en este caso, como es evidente y no hay nadie que pueda negarlo, porque necesita los votos de Junts, ya no solo para sacar cosas adelante, sino para continuar con la legislatura, ¿no? O sea, recordemos que en el capítulo anterior de la legislatura, Puigdemont planteó una moción para que el Congreso votara si había que presentar una PNL o si Sánchez debía someterse a una PNL. Quiero decir que hemos pasado como de una enemistad total a ahora un capítulo en el que PSOE y Junts defenderán juntos una proposición de ley en el Congreso contra la práctica totalidad de los diputados, ¿no? Bueno, no todos, pero buena parte de ellos. A mí, personalmente, y aquí ya hablo como una persona española, digamos, no como periodista del Congreso, lo que me molesta efectivamente es que este tipo de cambios, que yo creo que son positivos también, avanzar a la descentralización, yo creo en la descentralización, me molesta que haya que avanzar a golpe de acuerdo para salvar una legislatura. O sea, a mí me gustaría que hubiera debates profundos en España sobre qué competencias tienen que ser delegadas a las autonomías, cuáles no, y que hubiera debates serios que no tuvieran posturas enfrentadas en el Congreso, que a uno les toca defender que no y a otro les toca defender que sí, porque esto se plantea en términos de juego parlamentario. Eso me molesta. Y por otra parte, creo que también estamos hablando de una delegación de competencias que, si tú lees el acuerdo, es una delegación de competencias de aquella manera, porque todos los puntos en los que efectivamente se delegan competencias a Cataluña son en coordinación con el Estado central, en coordinación con el Gobierno, los Mossos, en coordinación con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. Quiero decir, creo que hay un interés por parte de la oposición, en este caso, de pintar una cesión de competencias mucho más total y mucho más estructural de la que luego se desprende del acuerdo. Que cuando lo lees es verdad que en el preámbulo, sobre todo en la exposición de motivos, pues bueno, rezuma una cosa que a mí tampoco me acaba de gustar, porque es verdad que... Viendo la catonalidad. ¿El qué, perdón?
Que se está perdiendo la esencia de Cataluña porque vienen inmigrantes, decía. Efectivamente, ¿no? Y se habla, de verdad, en un punto como de que se equiparan a los inmigrantes andaluces, que mis abuelos, los 4, por cierto, son inmigrantes andaluces y yo soy catalán. Quiero decir que yo formo parte de ese grupo de población. Pero más allá de eso, cuando miras los acuerdos exactos, me parece que es una delegación de competencias bastante suave. Y eso que desde Junts lo que intentan constantemente transmitir es que, bueno, que hay un cambio estructural. Es verdad que los Mossos y que instituciones catalanas, también, por cierto, los municipios, que eso me preocupa un poco más porque creo que a medida que vayan pasando los años habrá más municipios que estarán en manos probablemente de Alianza Catalana, que es una extrema derecha Ahora hablaremos de eso. Muy heavy. Entonces, claro, eso sí que me preocupa porque, bueno, puede retrasar procesos y procedimientos de solicitud de residencia. Más que impedirlos, puede retrasarlos. Es verdad que luego las personas en situación de vulnerabilidad que tienen que acceder a ese tipo de procedimientos, pues bueno, lo pueden tener difícil para recurrir si se les pone trabas desde los ayuntamientos y tal. Eso sí que me preocupa, esa parte. Habrá que ver cómo se va desarrollando. Pero, por lo demás, esto que decían hoy, que era una sesión de control, creo que era Gil Lázaro, el diputado de Vox, que decía que Marlaska ha expulsado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Cataluña, pues es que no. Cuando tú lees el acuerdo, pues ves que no es así. O sea, eso es una postura que, bajo mi punto de vista, no se sostiene. Claro. Salvador Illa podrá ser el presidente de Cataluña, pero esto se ha firmado con el módulo habla Carles Puigdemont. Y precisamente se ha hecho con un partido que está compitiendo electoralmente con Alianza Catalana, tú precisamente lo mencionabas antes, en ese espacio a la derecha para conseguir al votante catalanista más reacio con la inmigración, más reacio, digamos, más cercano a los discursos que podemos escuchar en España de Vox. Y se hace pues luchando, lógicamente, con un discurso ultraderechista. ¿Queréis que quiero que analicemos un poco el trasfondo que hay en esto, si es un paso más en la lucha entre Vox, Alianza per Catalunya y Junts per Catalunya, si tiene un componente racista o si no, porque lo va a ejecutar el presidente Illa, como nos dice desde el PSOE. Carlos, primero. Bueno, pues lo que decía, aquí como ahora tenemos la suerte de que la vicepresidenta de primera de gobierno es la líder del PSOE andaluz, tenemos debates nacionales aquí en el Parlamento. Y bueno, al final, la delegación de competencia es inocua, quiero decir. Una delegación de competencia no tiene ideología. Y evidentemente, lo que sí tiene ideología es la exposición de motivos que no tiene valor jurídico. Que Junts hace esto porque tiene esa competición que tú bien dibujabas con los partidos a su derecha cuando llegue el momento de las elecciones catalanas, pues evidentemente, ¿no? Pero como estamos de acuerdo, hay un consenso en esta reunión de que estamos a favor de la delegación de competencia, yo creo que ese debate son debates separados, ¿no? El problema es que Junts introduce el debate en medio del tablero español porque a ellos les interesa. Yo tampoco puedo decir, o sea, a mí tampoco me da tranquilidad que sea ahora mismo el PSC quien está en la Generalitat, porque mañana dejará de estar. Por esa regla de 3 no podríamos legislar, ¿no? Es lo que me decía una fuente a mí de Sumar, de Espacio de la Izquierda, que decía, bueno, si es que si nos ponemos así, hablando sobre el posible rechazo de Sumar o de la izquierda o del resto de socios del gobierno al acuerdo del PSOE con Junts, si nos ponemos así dejaríamos de legislar, ¿no? Porque en algún momento Pedro Sánchez dejará la Moncloa y no te digo que llevamos aquí 6 años legislando y haciendo leyes que consideramos progresistas para que cuando llegue el PP en una hipotética, probable o posible alianza con Vox, lo reviente todo. Bueno, pues el debate racista está ahí y no está solo ahí. El debate racista está en todo el escenario político. En Dinamarca ha sido un partido socialdemócrata el que ha endurecido las políticas de inmigración, que tiene mucho que ver con el cambio geopolítico del que estábamos hablando en el primer bloque, ¿no? O sea, la inmigración vuelve a ser mala. El otro día me salía, vuelve a ser mala, no. No digo que yo... Es mala, pero se vende como tal. El debate sobre las maldades de la inmigración vuelve a estar en el tablero y vuelve a formar parte del discurso político. Entiendo que es lógico que los partidos que
que tienen que estar en liza en unas elecciones, pues se posicionen al respecto. Al final, lo que hace poco publiqué yo un reportaje de unos investigadores que uno de ellos era español, que está en Harvard, sobre cómo los partidos de izquierda también entran en los debates sobre inmigración, sobre todo relacionados con la islamofobia, porque las encuestas después sobre pensamiento sociológico a la ciudadanía expresan que la islamofobia no es una cosa solo de la derecha. Todos ven, este estudio decía que más del 60% de los ciudadanos, fueran del partido que fueran, en 4 países occidentales, que eran Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos, más del 60% en todos esos países de la población consideraba como un riesgo a la población musulmana para las mujeres y los colectivos de LGTBI. Con ese marco mental, ¿cómo vamos a evitar que los partidos introduzcan el debate racista en sus discursos? Yo creo que es inevitable, es el mundo al que vamos hacia un mundo más reaccionario en ese sentido, y esto va por ciclos y nos tocará a los que consideramos que son así, pues pelear en la contra. Samuel, ¿tú cómo lo ves? Y además te quiero hacer la doble pregunta. Tú que estás allí en el Congreso de los Diputados, decías antes que PSOE y Junts se encontrarán a todos o a casi todos los diputados en contra. Te quería, al hilo de eso, preguntar que si se sabe ya lo que votará Esquerra Republicana, porque es una cuestión que a nivel catalán le compete, pero por supuesto desde la izquierda esto se está analizando como lo que decíamos antes, una cesión a los antimigracionistas y a los racistas. Entonces, no se sabe lo que votarán los de Rufián, o al menos yo no lo sé, igual lo has dicho, yo no lo he escuchado. Sí, no, Esquerra votará a favor de esto. Sí. O sea, sí. Para Esquerra sería muy difícil vender en Cataluña o defender en Cataluña una posición contraria a la delegación de competencias, ¿no? A ganar autonomía, a hacer país, ¿no? Como se dice allí. Ahí el tema está en Podemos, otra vez, ¿no? Sobre todo está en Podemos. Con el PP evidentemente no puedes contar, con Vox no puedes contar en ningún caso. Y la cosa está en Podemos. También ha habido una cierta ambigüedad en la reacción de los partidos vascos, pero bueno, en principio también habría que entender que estarían a favor de una delegación de competencias a quien sea, o incluso abrir una vía para pedirla también ellos. Lo que pasa que... Ya lo han pedido. Ya lo han pedido. O sea, yo creo que hay también que decir algo. O sea, es que justamente la delegación de competencias en inmigración, para cualquier gobierno autonómico, es un problemón. Quiero decir, que no estamos hablando de otro tipo de competencia más o menos amable, como puede ser, pues no sé, educación, como otras, ¿no? Que actualmente pues ya están en muchas comunidades, en Cataluña además, con mucho orgullo se llevan, aunque luego, bueno, también hemos visto las pruebas PISA y cómo salieron, pero bueno, no tiene nada que ver con que es una competencia delegada. Pero el tema de la seguridad fronteriza, el tema de inmigración, bueno, es una materia compleja que yo creo que genera bastantes más sinsabores que oportunidad de colgarte medallas como administración autonómica. Pero bueno, en relación a lo que decías, bueno, y por acabar con este tema, es que esto sin Podemos no sale. Entonces yo creo que ahí se introduce otro elemento en la negociación o en la conversación, que es el tema de la ILP de regularización de migrantes, que algunos grupos, entre ellos Podemos, la han puesto encima de la mesa cuando se habla de esta cesión de competencias. Yo, por la información que tengo, esa regularización no va a salir. O sea, no se dan las condiciones, no se están moviendo las negociaciones tampoco. Es que lo he preguntado hoy, además. Oye, esto es nada. Todo el mundo dice que no se está moviendo nada ahí, ¿no? Entonces, yo creo que esta cesión de competencias, cuando llegue al Congreso, no va a pasar ni la toma en consideración. Esta es mi apuesta. Ahora, luego se pueden mover muchas cosas. Aquí, evidentemente, vemos cómo todo cambia de un día para otro. Pero eso será un problema añadido para el PSOE, porque cuando Junts acuerda con el PSOE una delegación de competencias, no acuerda firmar la ley o la propuesta de ley y ya está. No. Lo que acuerda es que esa delegación de competencias se aplique, ¿no? Como en el caso de la amnistía. Todavía hoy los posconvergentes están reclamando al PSOE que se aplique la ley de amnistía. O sea, si alguien pensaba que después de todo el carrusel de votaciones parlamentarias y de todo el viacrucis que representó la ley de amnistía, una vez ya salió aprobada de forma definitiva, el PSOE iba a poder olvidarse de la amnistía, no. O sea, todavía hoy
y con una cierta razón, ¿no? Al final hay un acuerdo con el PSOE de que la amnistía se aplique. Bueno, pues todavía se sigue presionando por parte de Puigdemont al PSOE con esto y con la delegación de competencias, pues si no pasa la toma en consideración va a pasar lo mismo. Entonces, bueno, es un problema añadido del PSOE. Entiendo que ahí habrá muchas negociaciones para al menos intentar que se admita a trámite en el Congreso y poder ir jugando con los tiempos ahí ya, pero no está asegurado. Y con respecto a lo que decías de la competición entre Junts y Alianza Catalana, se está dando. Y creo que hay mucha preocupación en Junts porque en Cataluña se ha abierto un cierto escenario, un momento político en el que muchos partidos pueden acceder a partes muy centrales del electorado. Quiero decir, el PSC evidentemente aspira a un electorado central en Cataluña. Esquerra Republicana también tiene esa idea y Junts podría aspirar a esa idea, pero claro, si no extrema su discurso por la derecha, va a perder votantes por ese extremo diestro de su electorado. Entonces, bueno, Junts está como entre esas dos aguas. No es tan fácil para ellos, porque por una parte quieren ser la convergencia de toda la vida que apelaba al catalán normal, por decirlo así, y no me gusta emplear evidentemente la palabra normal, todo el mundo es normal, ¿no? Pero al catalán central, pero por otra parte dice, ostras, si yo no juego con las cartas que me está proponiendo Sílvia Orriols, es que me va a comer. Entonces, bueno, ahí hay un momento interesante, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Junts? Continuar en el procesismo y teniendo buena relación con Esquerra, volver a aquella sociovergencia entre Junts y PSC o ir descaradamente a competir con Alianza Catalana o incluso, en otro escenario, pactar con Alianza Catalana, que tampoco está descartado. No está tan lejos, ¿eh? Claro, o sea, aquí en el Estado central, digamos, el PP tuvo que decidir si pactaba con Vox o no. Decidió que sí. Luego se rompieron los gobiernos autonómicos, ¿no? Pero el PP dijo, bueno, pues si el escenario que me ha tocado vivir ahora es tener un partido a la derecha con el que entenderme, me entenderé. Si quiere gobernar fijo algún día, probablemente tendrá que hacerlo con Vox. En Alemania se decidió mantener el cordón sanitario. ¿Qué hará Junts? O sea, ¿cuál será la postura de Junts? ¿Cordón sanitario con Alianza o no? De momento, en la moción de censura que le plantearon a Orriols, Junts recogió cable y dijo, bueno, voy a mantenerme de momento en esta abstracción, ¿no? Con respecto a la extrema derecha catalana. Bueno, veremos. Es un momento complejo, pero interesante, la verdad, a nivel politológico para Junts. Todo esto, por cierto, lo comentamos con el exdiputat del Congreso de Esquerra Republicana, Joan Tardà, por si los queréis ver. Carlos, te quería preguntar si crees que va a pasar eso del café para todos, como pasó con la quita de deuda. Y además te lo pregunto, estás tú en el Parlamento, no sé si en algún momento la Junta de Andalucía se ha planteado pedir también estas competencias. Bueno, la Junta de Andalucía no solo se ha planteado pedirla, sino que lo calificó el otro día de locura. La portavoz del gobierno dijo que era una locura y que ella no iba a participar, o que el gobierno andaluz no iba a participar en el, no sé si dijo, desmembramiento de España y ese tipo de cosas. Es cierto que Andalucía no puede, o sea, puede pedir las competencias en materia de inmigración, pero Andalucía tampoco tiene una policía autonómica como si tiene Cataluña, aunque ha habido un pequeño debate a raíz de una respuesta en una rueda de prensa de la ahora vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, que dijo que no vería mal pedir la creación de una policía andaluza a imagen y semejanza como de los Mossos, ¿no? Después eso, el PSOE propiamente en privado, el PSOE andaluz te dice que eso no tiene sentido. Lo que el PSOE andaluz sí pide, por ejemplo, y lleva pidiendo desde hace un tiempo, es le pide al gobierno andaluz que reclame las competencias en materia de cercanías. Se ha votado en el Parlamento, salió adelante, de hecho, una PNL, que esto sí se puede hacer, porque, bueno, como decía antes, el Estatuto andaluz está hecho a imagen y semejanza del catalán. De hecho, tiene partes que el Tribunal Constitucional tumbó en el catalán, que en el andaluz siguen adelante, curiosamente. O sea que esto lo podríamos pedir perfectamente. Juanma Moreno no tiene ninguna intención de pedir las competencias de cercanía, porque como decía Samuel,
Y como pasa con la inmigración, las cercanías tampoco son ningún juguete. Es cierto que te puedes poner la medalla cuando de repente funciona muy bien, pero ¿cuánto dinero necesitan las cercanías andaluzas o catalanas para que funcionen tan bien como para que Juanma Moreno se ponga una medalla? Pues mucho dinero. De hecho, perdona que te corte, esta semana el alcalde de mi ciudad, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, decía que en una entrevista en Málaga hoy, como yo no he usado nunca el cercanía, yo sé que va mal, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Hay como, precisamente como un mérito, no es mérito. Yo no quiero usar cercanías. Paco de la Torre no tiene pinta de coger cercanía, ¿no? No, la verdad, no es cómodo. Ni para un alcalde que tiene tantísimo poder institucional es cómodo. Pero sí, perdón. Nada, eso, que es un debate aquí que no es real. O sea, aquí no existe la voluntad de ampliar el autogobierno. De hecho, María Jesús Montero, es uno de sus grandes ataques a Juanma Moreno, es que no utiliza todo el autogobierno que le permite el estatuto actual para desarrollar las capacidades de la comunidad, ¿no? Aquí el debate sobre la cesión de competencias se utiliza a la contra. Cuando Vox entra en el Parlamento andaluz en el 2018, que fue la primera vez que Vox entró en un parlamento a nivel estatal, la de extrema derecha, desde Blas Piñar en el 75, no entró, en el 77, perdón, no tenía presencia parlamentaria. Gran parte de ese aumento de la llegada de Vox, que no se detectó en las encuestas, los politólogos lo achacan al procés y a cómo ellos cogieron la bandera de anti-independentista, de decir, los españoles buenos de verdad somos nosotros, los que nos gustan los toros y vestirnos de mantilla, y esos señores que están allí con una serie de urnas transparentes son unos locos. Pues son 12 diputados en el Parlamento de Andalucía, es lo que les dio. O sea, ese crecimiento a lomos a que vienen los independentistas sigue vigente, y aquí en Andalucía ahora también se ha sumado el PP, ¿no? El PP está convencido por su discurso y por lo que te dicen en privado, que el discurso del PSOE a favor de la federalización, los pactos del gobierno central con partidos independentistas, hacen imposible que María Jesús Montero pueda levantar cabeza en Andalucía. Y ellos consideran que antes incluso de la elección, en San Telmo estaban celebrando, entre comillas, cosa que yo no me creo, la elección de María Jesús Montero como líder del PSOE andaluz, porque consideraban que era una contrincante fácil con la que era fácil confrontar. Decían que preferían antes a una persona más joven, a un choque generacional, que a una persona como María Jesús Montero, que tiene 14 años de experiencia como consejera de la Junta y 6 de ministra del Gobierno de España. Eso es lo que hay aquí de debate sobre competencia. Es un debate que sirve para las elecciones que se ven ya dentro de un año. Van a ser seguramente a mediados, probablemente haya un adelanto técnico que pueda llevarlo a marzo, o bueno, en función de cómo caiga ese año la Semana Santa, que no sé cómo cae, pues la pondrán antes o después, para evitar el tipo de coincidencias en las que la gente pasa de ir a votar. Y ese ya es el debate que tenemos aquí. Esta señora que viene de Moncloa solo los viernes, de viernes a lunes, es una señora que no puede gobernar Andalucía porque pacta o le da prebendas a los partidos que están destrozando España. No es tan distinto del debate que había en 2018. Claro. 3 minutitos, porque además tú, Carlos, te tienes que ir a algo muy importante. Os quiero plantear si queréis que este pacto o otros pactos similares van a facilitar la legislatura de Pedro Sánchez. Porque dice Junts que esto ya no es que sea lo que se cobra del decreto Omnibus ni lo de la cuestión de confianza. Es que esto viene de la investidura de Illa. O sea, que todavía queda muchísimo para desencallar los presupuestos. Samuel, ¿cómo lo ves? Yo creo que continuidad para la legislatura sí, presupuestos no. O sea, quiero decir, creo que son dos cosas distintas. Un poco en la medida de lo que... ¿Presupuesto el gobierno? ¿El qué, perdona? Que si puede sobrevivir sin presupuestos el gobierno. Llevan 2 años ya. Estamos a unas alturas ya que yo creo que sí. O sea, constantemente cuando hablas con fuentes socialistas lo que te dicen es que los presupuestos que tenemos ya son muy expansivos, que son una buena, unas buenas cuentas sobre las que poder seguir construyendo, que son amplias. Sí, o sea, yo creo que pueden intentar culminar la legislatura sin presupuestos. Y yo creo que en los términos que te decía antes, o sea, si el PSOE consigue que esta ley sea admitida a trámite en el Congreso, se abrirá un proceso ya de meses y meses
en los que se podrá ir alargando un poco pues la negociación con los grupos. Junts no va a torpedear una legislatura en la que se están jugando esta cesión de competencias. Entonces, yo creo que el punto clave es ese, que el PSOE consiga que esto se admita a trámite, que entre en la rueda parlamentaria y a partir de ahí, bueno, pues ya también, claro, yo entiendo que en algún momento sí que el PSOE intentará hacer o el gobierno en general intentará una ofensiva de presupuestos, ¿no? De ponerlo verdaderamente encima de la mesa y de empezar a hablar y hacer incluso rondas con los grupos para bueno, al menos generar ruido y generar sensación de que se van a intentar aprobar esos presupuestos. Que recordemos que es un mandato de la Constitución, ¿no? Que el gobierno presente un proyecto de presupuestos. Creo que será más escenificación que otra cosa, porque me parece que no existen los números para sacar adelante unos presupuestos. Ahora, creo que el deber de intentarlo, el gobierno sí que lo tiene. Debería. Carlos. Hombre, aparte también queda muy bien esa rueda de prensa en Moncloa con el pendrive y un montón de inversiones estupendas que van desde trenes a defensa y apuesta por transición ecológica y todo ese tipo de cosas que queda muy bien en la portada de un periódico, pero es verdad que a mí me parece complicadísimo, pero sí, no, que me corrija Samuel si me equivoco. Yo creo que el PSOE tiene bastante asumido, el gobierno tiene bastante asumido que no pasa nada si llegamos al final de la legislatura sin presupuesto. Yo creo que no es una prioridad ahora mismo. De hecho, María Jesús Montero tiene tantas cosas que hacer en su día a día que yo no sé cuánto tiempo esa señora le puede dedicar a diseñar unos presupuestos. Creo que poco. Ella lo que trasladaba a su equipo cuando se convirtió en el líder de PSOE andaluz, fue a principios de enero, era que iba a hacer una ofensiva para intentar sacar adelante el presupuesto en este primer semestre, que vista la situación parece una cosa complicadísima. Yo creo que llegará un momento en el que el PSOE diga, no, vamos a hacer ya el diseño de los presupuestos de 2026. Es una posibilidad, yo creo que más que real, en la que veamos a un PSOE que cuando llegue octubre, que es cuando toca, presente las cuentas del 26 y diga, tiramos para adelante. Lo cierto es que también hay que contar con el calendario electoral andaluz que yo he dibujado antes, porque Montero de aquí a un año se tiene que ir del gobierno. Va a apurar todo lo posible porque tiene claro que es su voluntad, su mayor estrategia para chocar contra el presidente de la Junta, pero llegará un momento que esa labor de los presupuestos generales del Estado no le corresponde a ella. Ellos siempre recuerdan, ¿no?, que los últimos años de Rajoy fueron sin presupuesto. El PP logró aprobar unos presupuestos en la primavera del 18 y a la semana después llegó la moción de censura, ¿no? Pero los últimos 3 o 4 años desde las elecciones del 16 fueron sin unos presupuestos nuevos. De lo que se olvidan es de lo que decía el PSOE entonces, que un gobierno sin presupuesto no podía gobernar. Eso lo decía el PSOE entonces. Sí, pero bueno, ya sabemos que eso funciona así, ¿no? Ya te digo, yo creo que el tema de los presupuestos va, para el PSOE es más importante sacar las cosas que tiene pendientes y darle un empujón a las numerosas leyes que tiene allí, como por ejemplo la reforma del sistema de la justicia o con las becas y tal, y la otra que tiene así más importante, ahora mismo no me acuerdo, pero que el atasco parlamentario que hay ahora mismo demuestra que el PSOE ahora mismo, la legislatura no puede avanzar en ese sentido. Pero claro, también te digo, hacia donde está mirando la legislatura, que es hacia una internacionalización de la política, igual es la última de sus prioridades. Pues sí, os voy a plantear la última pregunta, que no es per se de debate, te la hago primero a ti, Carlos, y si quieres cuando termine este bar, que tienes un poquito de prisa, que es simplemente que nos recomendéis un tema que tocara en la diana. Una pregunta que le hacemos a todos los invitados. Tiene que ser en clave sociopolítica y no puede ser la vivienda, que todo el mundo dice lo mismo. Un tema que tocara en la diana. Sí. Me la podía haber dicho antes y me lo preparo. Es que es una pregunta trampa. Ya, pues eso no vale, yo estoy... es que claro, como además últimamente solo tenemos en la cabeza la vivienda y lo que hace Trump en la Casa Blanca, mira, pues te voy a dar una idea. Lo que pasa es que no me la puedes copiar porque voy a hacer un reportaje sobre el tema. ¿Qué efecto tiene lo que dice, lo que hace Trump en su Casa Blanca con sus órdenes ejecutivas, esas que firma con tanto teatro, en lo que pasa en este lado del charco?
En España hay 2 bases militares que están aquí en Andalucía, que son la de Rota y la de Morón, con un montón de militares. De hecho, Biden cerró con Sánchez un acuerdo para ampliar el número de barcos que hay en Rota, y yo, que soy asiduo a las playas de Rota, veo que hay una gran cantidad de americanos en los últimos años que no se recordaban hace décadas, ¿no? Pues yo creo que es un tema a tratar, porque hay pueblos como Rota, el Puerto de Santa María, o Morón y Aral en Sevilla, que viven gran parte de los beneficios y de la actividad económica que genera la base. También hay astilleros como los de Navantia, donde se arreglan los buques de la Armada estadounidense. Así que yo creo que es un tema que puede tratar estupendamente en la Diana, que ese efecto, el posible efecto de que el señor Trump decida que la OTAN se va, o sea, que la parte americana de la OTAN se va de Europa y nos quita las bases que tenemos aquí y que forman parte de nuestro paisaje del año 53. Lo hemos tocado en parte, aunque lo tenemos que ampliar, y cuando saques ese reportaje te vienes y lo comentamos. Gracias, Carlos, por venirte a la Diana. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Un abrazo. abrazo. Hasta luego. Chao. Hablamos. Chao. Samuel, una pregunta. ¿Qué tema nos recomiendas? Pues mira, un tema que creo que puede ser interesante, lo tratéis además vosotros. Va a entrar en el Congreso en breve una iniciativa legislativa popular para que los toros dejen de ser patrimonio cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que las comunidades puedan decidir si los prohíben o no, cómo los tratan. O sea, yo creo que ahí el PSOE precisamente tiene un papelón. Tiene un debate interno importante. Hay muchas diferencias entre los distintos varones del PSOE y las distintas almas del PSOE, y creo que puede ser interesante. No es tanto si prohibir o no los toros, sino que dejan de ser patrimonio cultural para que las comunidades puedan decidir qué trato le ofrecen. ¿Qué te parece? Están buenos que lo hemos tocado ya en la Diana. Anda, vaya por Dios. Aunque aún así, cuando... Por no verlo todos los días. Aunque vamos, cuando se vote, seguramente haremos un programita aquí. Venga, perfecto. Samu, muchísimas gracias por venirte a la Diana. Nosotros tenemos ahora la entrevista con Alejandra Durán, diputada de Podemos. Muy bien, un abrazo. Ahora. Hola a todas y a todos. Estoy grabando esto sin el más mínimo respeto al récord, ni a, no sé, la luz, ni la ropa en la misma. Solo para deciros que Alejandra Durán hoy al final no va a poder venir a la Diana, ¿vale? Habíamos acordado una fecha de grabación, al final por motivos personales descendientes, ¿no? del tiempo que estamos viviendo en Andalucía, pues no pudo venir en ese momento dado. Hemos buscado otra fecha y nos ha sido imposible. Así que hoy Alejandra Durán no va a venir a la Diana. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Sabéis, el próximo domingo otro nuevo programa de la Diana. Para conocer el tema, ya sabéis, no os perdáis nada de nuestras redes sociales. Así que, pues hasta la semana que viene. Chao, chao.